Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Bien, un saludo fuerte a toda la radio, a todos los oyentes que nos están escuchando en toda Latinoamérica por diferentes radios. En este momento estamos haciendo el segundo programa con el padre Roberto Mena sobre un tema que es de crucial importancia para las familias y tiene que ver pues básicamente con toda la pornografía y el efecto tan nocivo que tienen las familias. Entonces el padre Roberto Mena pues ya lleva muchos años trabajando en las redes sociales, especial en los medios de comunicación a través de la radio, difundiendo la palabra de Dios. Entonces él es misionero de los siervos de la Santísima Trinidad y en este momento pues le acaban de dar un trabajo bastante fuerte que es ser misionero de la misericordia. Padre, mucho gusto en saludarte aquí desde Bogotá, Colombia, y tú allá en Filadelfia. Aquí en Maryland. Maryland, sí, perdón, padre, qué pena, sí, Maryland. En Silver Spring, Maryland es donde se encuentran mis oficinas, aunque yo sirvo en Riverdale, Maryland, pero esto es parte de la Arquidiócesis de Washington. Y pues voy a tener ese privilegio de ser enviado por el Papa Francisco en una ceremonia especial para el día miércoles de ceniza, que será en esta ocasión el 10 de febrero, donde más de 1,000 sacerdotes de todo el mundo vamos a ser enviados como misioneros de la misericordia, y otras bendiciones que el cuerpo incorrupto del Padre Pío de Pietrelcina va a estar presente allí en la ceremonia, y ese es mi santo de devoción, así que de alguna manera es, casi lo siento yo como cuando un papá va a la graduación de su hijo. Así es como yo lo siento, que él me está acompañando y me va a acompañar durante esa semana que yo esté en Roma. Exactamente los días que voy a estar son los días que el Padre Pío estará en Roma. Padre, qué bueno. Y de todas formas, es del ser misionero a misericordia, me puse a averiguar y tienes bastante trabajo, no solamente en la predicación, sino también en la confesión, que va a ser uno de los temas que vamos a tratar hoy, ¿verdad, Padre? Sí, así es, pues lo que es la confesión, la dirección espiritual y la atención a todas las personas que tienen dudas sobre su fe en este año de la misericordia, este jubileo que el Papa decretó, que comenzó el 8 de diciembre y va a terminar el 20 de noviembre de este año 2016. Bueno, padre, entrando entonces en materia, nosotros quedamos en el programa que las personas, si desean escucharlo, lo encuentran en YouTube con Rafael Aníbal Cortés o Mónica Dairén Ospina, y se llama La pornografía y el efecto que tiene en la familia. Entonces, haciendo un pequeño resumen, padre, usted nos hablaba básicamente que los obispos allí en México, me parece que fue que tú dijiste, se reunieron y básicamente llegaron a esta conclusión que la pornografía se opone al amor, crea una visión desordenada de las personas, colocándolas como simples objetos, va en contra de la dignidad y la complementariedad del ser humano, especialmente entre el hombre y la mujer, y está conectado a otros problemas que tú nos decías, como la masturbación, las adicciones, el adulterio, la pornografía, la prostitución, la violencia doméstica y el abuso y el tráfico sexual. Todo esto pues es una consecuencia de una visión distorsionada de la sexualidad humana y daña pues obvio que la capacidad de la intimidad y una sexualidad adecuada
de su propia dignidad. Eso fue lo que hablamos, padre. Entonces la pornografía realmente sí es hace mucho daño a toda la estructura de la familia, y sobre todo que es una adicción, padre, que realmente no sale a la luz pública fácilmente. O sea, que una persona adicta a la pornografía no se manifiesta. Aún así hay algunos artículos interesantes que ahora los comentaremos sobre eso. Y el tema de hoy básicamente es cómo hacerle frente a la pornografía, padre. Entonces, desde la parte espiritual, desde la parte psicológica, cómo hacerle frente. Padre, entonces, ¿qué experiencias usted ha tenido frente a este tema y cómo ha atendido estos casos, padre? Pues yo creo lo más importante es que tengan la experiencia de contarlo a alguien, y siempre el sacerdote es pues esa persona de confianza con la cual las personas pueden platicar. Y como esto se da a distintas edades, no es solo de jóvenes, porque hay niños afectados y adultos casados y no casados, entonces pues es importante que el primer paso es que acudan al sacramento de la confesión o a la dirección espiritual para hablar de eso. Es interesante, padre, cuando tú hablas de la confesión, quisiera nombrarte a un sacerdote que se llama el padre Wilson Salazar, y él ha tenido que atender varios casos de cuando ha habido chicos o personas que han entrado a trabajar con la parte esotérica, con toda la parte de brujería, y él cuando ha hecho esos procesos de liberación, ha estado presente en los procesos de liberación, las potestades demoníacas han hecho estos tipos de comentarios o diálogos, como son, por ejemplo, padre: odio terriblemente a esos tontos que se confiesan tan seguido, me están acabando con mi reino, van a recibir a ese crucificado con tanta devoción. Los odio cuando se arrodillan y rinden culto a ese Cristo como Dios. Los odio cuando se postran a recibirlo, a adorarlo, haciéndole reverencias y venias como Dios. Los odio, no puedo hacer nada contra ellos. Odio a los sacerdotes, postrándome ante su Dios. Los odio porque me acaban y le hacen daño a mi ejército. Los odio cuando cierran sus ojos y piensan en Dios, abren su boca para recibirlo. No puedo mirarlos, son invencibles de rodillas y postrados, no puedo tocarlos. Los odio de todas formas. ¿Sí se da cuenta, padre, que particular lo que se dan ese tipo de cosas? Entonces yo quisiera, porque usted me contaba una escena que tuvo lo más de hermosa, cuando un chico al estar mirando imágenes en internet tiene una posesión, o bueno, no sabría decir cuál es el concepto espiritual sobre la parte de los demonios, y tú haces una atención bien interesante, padre, para que nos compartas un poco esa experiencia, sobre todo la confesión y la importancia de la confesión. Sí, pues lo que sucedió fue que esto fue un caso real que me sucedió en California cuando yo trabajaba allá. Entonces me llama una familia que un joven alrededor de las 3 de la mañana, pues ellos no sabían que el muchacho había estado en una sesión a través del internet con personas espiritistas y satánicos, y que el joven estaba teniendo pues malas manifestaciones. Entonces lo que yo hice fue pues llevarme el Santísimo Sacramento en mi bolsa, y luego la reliquia del Padre Pío también. Y cuando yo me acerco ahí al cuarto donde está el muchacho, pues el muchacho dice, pues no es solo un sacerdote, sino ¿por qué me trajeron 2 sacerdotes? Porque el mal espíritu estaba mirando al Padre Pío, acompañándome a mí en esa misión. Y no solo eso, pero después pues yo vi que el muchacho se arrodilló, pero antes de arrodillarse siguió hablando el mal espíritu y estaba diciendo que yo odio a los sacerdotes porque ustedes me quitan a los niños y a los jóvenes en la confesión, porque ellos me pertenecen a mí, dice, y ustedes como sacerdotes lo que hacen es que me los arrebatan y hacen que le pertenezcan a Dios.
Entonces por eso yo tengo una guerra directa con los sacerdotes. Y entonces a mí nunca se me olvida ese mensaje. Después de eso el muchacho, después de que rezamos la coronilla, no se pudo resistir, se arrodilló. Y luego él sabía que yo llevaba el Santísimo Sacramento, porque me dijo, tú traes el Santísimo Sacramento. Y luego me pidió confesarse, se confesó. Después le di la Santa Unción que lo fortaleciera. Y le dije que en unas horas más asistiera a la Santa Eucaristía, y con eso se terminó el proceso de liberación de ese muchacho. Pero no solo eso, sino que envolvió a toda la familia, porque toda la familia también, yo los hice participar en las actividades de la parroquia, que se sintieran ellos, que no era solo un evento de buscar al sacerdote cuando tengo un problema, sino que se trataba de un asunto familiar, no de un joven. Es el asunto de toda la familia, porque la familia tuvo que estar supervisando a ese niño que estaba haciendo cosas incorrectas en el internet. Y me pongo a pensar cuántas familias están en la misma situación, que sus hijos están involucrados en asuntos del mal y de pornografía y en grupos de rock satánicos, y ellos ni saben en qué están envueltos en el internet, incluso en las redes sociales. Entonces es muy importante por eso que haya una supervisión directa de los padres hacia los niños y a los adolescentes en todo lo que es el uso del internet, y ahora que el internet ya se puede usar a través de los celulares, hay que tener una cercanía más directa. Yo sé de muchos papás que le quitan el teléfono durante la noche a sus hijos para que no lo tengan en el cuarto y no lo puedan usar durante altas horas de la noche. Lo importante, padre, es que también, como tú estás hablando de la familia, que también los adultos no solamente estén protegiendo a los hijos, sino que ellos mismos asuman actitudes mucho más responsables, porque el hecho de que un adulto, papá o mamá, estén viendo también pornografía o estén viendo situaciones satánicas, aparentemente cuando los hijos duermen, no quiere decir que los hijos estén siendo protegidos, sino que ellos están abriendo una puerta, porque los hijos tarde que temprano eso lo verán, porque nada hay oculto entre el cielo y la tierra, y tarde que temprano los hijos van a ver lo que los padres o escondidas están haciendo. Entonces es la actitud de la misma familia con respecto al comportamiento que deben tener y la moral que deben tener, padre, con la educación de sus hijos. Tiene que haber una coherencia en ese sentido, ¿no es cierto, padre? Sí, o sea que lo que ellos le están enseñando a ellos, entonces eso es lo más importante, que el ejemplo marque la vida de los jóvenes. Entonces no solamente que le exijan cosas a los hijos que ellos no están dispuestos a realizar. Entonces, por eso, como dicen, las palabras convencen, pero los testimonios arrastran. Entonces es el testimonio de los papás, por ejemplo, de asistir a los sacramentos, de ir a la misa los domingos, de participar en la vida de la iglesia, en hablar de estos temas de sexualidad con sus hijos, ser abiertos con ellos. Tiene que ser así, ese diálogo tiene que ser muy, muy abierto y muy franco. Tú dabas otras pautas, padre, que es el hecho de tener un control con los medios de comunicación, como el celular, como el internet, y tienen que ser radicales los padres en ese sentido. Y de verdad, por ejemplo, nosotros asumimos una actitud que a veces causa un poco de dificultad en algunas familias, y es que, por ejemplo, en las habitaciones no permitimos el televisor, y porque se ha perdido mucha la intimidad, incluso en el momento de estar sentados en la mesa, preferiblemente apagar el televisor para compartir más en familia. Causa mucha dificultad, porque el televisor no es un buen amigo ni en la habitación ni en el comedor cuando se está compartiendo en familia. O sea, ya ha invadido el televisor ha invadido de una manera muy fuerte el espacio familiar. Padre, ¿sí lo ha notado? Sí, así es, y no solo es el televisor, pero yo digo también la computadora. Entonces, por ejemplo, es muy importante que haya una sola computadora en el centro de la casa, y si los niños tienen una computadora personal o una tableta,
que no la tengan en su cuarto durante la noche, que todo esté en el centro de la casa para que haya una supervisión. Eso es muy importante, y en este tiempo en que nos encontramos, mucho más importante. Ahora, aquí en Estados Unidos se han dado problemas de que, por ejemplo, han habido citas a ciegas a través de las redes sociales, donde adultos han querido pues abusar de niños a través de las redes sociales o de jóvenes, y luego los papás no se han dado cuenta o no están enterados de lo que está sucediendo con sus jóvenes. Entonces, por eso es tan importante que haya una supervisión directa, y que acordémonos lo que Jesús decía, ¿verdad? Que los niños son muy importantes para Él, y decía, ay de aquel que escandaliza a uno de estos pequeños, dice, mejor que se tirara pues en un pozo. Entonces, eso lo dijo Jesús con una razón, que el escándalo es uno de los pecados más grandes que los adultos realizan acerca de los niños. Y entonces, por eso es importante todo este tema. Pues en este año de la misericordia yo pienso que se debe tocar estos temas, o sea, a profundidad, y que las personas retornen a la dirección espiritual, a la confesión y también a la asesoría psicológica. En muchas ocasiones yo, después de la confesión, he aconsejado a las personas que vayan con un psicólogo. También en California me sucedió un caso extraño, y tal vez ya te ha pasado cosas así, pero a una señora, después de la confesión, yo le dije que era muy importante que se fuera con un psicólogo. Entonces llamó a la arquidiócesis para acusarme de que yo decía que ella estaba loca. O sea que los psicólogos solamente atendemos locos. Y que me llamaran la atención a mí como sacerdote, porque yo la estaba acusando de loca y que me iba a demandar. Entonces de la arquidiócesis me llamaron y le dijeron, ay, a usted, señora, es la que le tiene que pedir perdón al sacerdote, porque él está buscando la ayuda para usted y usted no la quiere aceptar. Y le dijeron, usted tiene que firmar un compromiso donde usted va a ir a buscar esa asesoría que el sacerdote le dijo. Él no lo hizo por ningún mal. Qué particular, padre, si eso se da constantemente cuando la gente tiene a veces temor de querer enfrentar sus problemas, y lo que hacen es evadirlos, y fácilmente quieren buscar a veces curas como milagrosas o curas de pronto muy espontáneas. Incluso hay personas que van de los brujos, van a hacer santería para tratar de encontrar una cura así como rápida, o nomás en el hecho de ir a apostar para que el dinero les saque los problemas que tienen, y eso no es así. Entonces hemos hablado, padre, como en dos cosas muy importantes. Una, lo que es el volver a la confesión, porque definitivamente cuando se tiene pecados ocultos, como bien puede ser la pornografía, padre, llevar esa doble moral, la gente prefiere no confesarlo porque les da vergüenza o les da pena, y si lo vuelven y si recaen, entonces mucho más lo van a confesar. Pero la confesión es el vehículo más efectivo a nivel espiritual para poder uno empezar a batallar, padre, ese flagelo, porque es una adicción fuerte, padre. Sé que hay muchos oyentes que tienen esa problemática y no la han querido manifestar, y tienen que confesarlo, padre. A veces da temor hacerlo con un padre que nos conozca, ¿no es cierto? Porque a veces prefieren buscar a otro sacerdote por allá de otra diócesis, pero es importante de todas formas hacerlo, ¿no es cierto, padre? Que es fundamental, y la consejería, como tú lo dices, a nivel espiritual y psicológica. Son tres elementos bien importantes. Sí, pues yo creo que es importante que las personas siempre estén atentas a lo que está sucediendo con ellos, busquen la mejor ayuda, que se dejen ayudar, porque esto envuelve la mayoría de los pecados. Entonces, si nosotros analizamos, todos los pecados tienen un origen psicológico. Entonces es muy importante que, por ejemplo, si yo quiero erradicar, yo siempre les digo a las personas, tú quieres erradicar esa raíz del pecado y quieres saber por qué eres envidiosa, por ejemplo, por qué te gusta ser chismosa. Pues no va a ser suficiente con que vengas cada mes con el sacerdote a decir, padre, yo soy chismosa. Y es necesario que tú hagas algo, ¿ves? En lo que son las condiciones para una buena confesión, dice
dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesar los pecados al sacerdote y luego cumplir la penitencia. Y todo ese proceso debe vivirse adecuadamente. Y creo que parte de eso también es un seguimiento que yo le añado, en el cual incluye pues ya sea la dirección espiritual y la terapia psicológica combinados, que ayudan mucho a la persona para salir adelante de sus pecados. Claro que sí, padre. Ya que estás hablando de ese tema, pues nosotros con mi esposa somos psicólogos consagrados en un ministerio de restauración familiar. Y la gran mayoría, como tú lo dices, son problemáticas psicosomáticas, o sea que lo psicológico se va somatizando y necesariamente también se van abriendo puertas frente a la parte espiritual. Y muchas raíces no solamente pueden ser de nuestra vida pasada, o sea, con respecto a lo que nosotros hemos vivenciado en nuestra infancia con nuestros familiares, sino también se traen cadenas generacionales y son maldiciones generacionales como se hablan, o cadenas de maltrato como lo hablamos en psicología. Y si eso no se atiende, necesariamente pues eso va a hacer que nuestro comportamiento se vuelva obsesivo, y a veces queremos atender el síntoma y no atendemos la enfermedad como tal, que es por ejemplo un abuso sexual, un maltrato, una ausencia de padre, puede ser perfectamente alguien que nos haya discriminado, puede ser un rechazo en el nacimiento, un intento por ejemplo, de aborto por parte de nuestros padres y nosotros no lo supimos, o una adopción, por ejemplo, fuimos adoptados o nos dijeron tarde o nunca lo supimos, pero nuestros comportamientos necesariamente marcan lo que recibimos en la infancia y eso se tiene que atender. Por eso el buscar ayuda es fundamental, padre. ¿Sabes qué me he dado cuenta, por ejemplo, en los casos de abuso sexual que nosotros atendemos constantemente? Que cuando alguien ha sido abusado sexualmente, ellos no hablan, se quedan callados frente a esa situación y prefieren como echarle tierrita, como decimos, como dejar eso con el tiempo, que se vaya olvidando, y eso no se olvida porque se va creando un resentimiento. Y eso también lleva al tema que estamos hablando, que es la pornografía. La pornografía es adictiva, es una adicción fuertísima, pero si uno no ve el origen, o sea, qué es lo que nos está desencadenando eso, pues obvio que simplemente con el hecho de confesarlo no va a ser suficiente, porque tenemos que atacar esa raíz. Por ejemplo, nosotros hablábamos en el programa anterior, padre, si lo recuerdas, de esa chica que desde muy pequeñita su abuelo la puso a ver pornografía, y es una chica que ahora tiene unos problemas muy fuertes a nivel de promiscuidad sexual, incluso dejó su matrimonio y ahora tiene sus hijos por ahí regados. O sea, una cosa muy complicada, padre. Sí, entonces por eso es importante que como familia se haga una sanación interior. En muchas ocasiones ayuda los retiros espirituales. Y yo sé que ustedes participan como equipos en varios retiros espirituales para parejas, Claro familias. que sí, padre, nosotros lo hacemos, sí. Y es importante también retiros para jóvenes. Mi experiencia es que cuando se hacen las confesiones en los retiros de jóvenes, ya sea de confirmación o en los grupos juveniles, lo que me he dado cuenta es que los jóvenes guardan mucho, y lo que tú estás hablando, esas heridas generacionales, esos traumas de la infancia, y como no tienen con quién platicarlo, es en un retiro donde muchas veces ellos se abren a platicar, pero en muchas ocasiones es muy doloroso. Uno como sacerdote tampoco se puede dedicar a estar con ellos, con cada joven, 1 hora, porque son muchos jóvenes en un retiro. Pero yo siempre les aconsejo a que le den un seguimiento, que busquen a su párroco, que busquen al sacerdote encargado de los jóvenes o al líder juvenil para platicarle, que les ayude después del retiro, porque es importante que esa experiencia que tienen con Dios, porque Dios les toca su vida y por eso comienzan a pensar en lo malo que llevan por dentro, les ayude el Señor a sanarse. Y yo estoy muy seguro que el Señor sana a las personas. He visto yo a jóvenes que se han sanado de esos traumas de la infancia y que después son capaces de dialogar esos problemas. Por ejemplo, jóvenes que sus papás nunca les dijeron que ellos habían sido adoptados
y llegan a conocer esa situación ya cuando son jóvenes, y eso les duele mucho, saber que viven con unos padres que no son sus verdaderos padres y que nadie les ha dicho nada, y llega un momento en que alguien les tira la verdad por la cara y se sienten tan mal. Y cuando van a un retiro, ellos aprovechan y sacan ese dolor. Y este es nada más un ejemplo de todo lo que puede suceder en un retiro espiritual de jóvenes en un fin de semana. Por eso es muy importante seguir promoviendo en este año de la misericordia este tipo de retiros, y que todos los grupos de pastoral juvenil en las distintas parroquias y diócesis se animen a realizar retiros para niños y jóvenes en este año de la misericordia. Padre, hablando de todos estos temas, imagínate que atendí a una persona, porque nuestro ministerio no solamente es aquí en Bogotá, sino de igual manera nosotros atendemos por Skype a personas que lo requieran. Y atendí a una persona que empezó a mirar películas pornográficas, y él tenía un problema, una fractura emocional, como le decimos nosotros, de su pasado, porque su papá fue una persona muy falta de afecto para con él, y él empezó a buscar el afecto hacia los amigos y rechazar a las mujeres, y empezó a tener conductas de homosexualidad. Pero entonces él no había tenido ningún acto homosexual como tal, pero sí veía películas pornográficas, y entonces él me empezó a consultar. Pero entonces yo le decía que tenía que ser radical frente a la parte espiritual, porque allí es donde él empezaba a crecer. Pero fíjate que yo lo conozco ya hace más o menos unos 10 años y no fue efectivo lo que nosotros pudimos hacer, porque él no fue persistente y ahora tiene un problema de homosexualidad bien marcado, padre. Pienso que la pornografía es cuando se empieza a ver. Por eso hay que ser radicales en el hecho de cercenar, quitar, mutilar cuando se presenta ese problema. De una vez es esa situación, porque se empieza como una bola de nieve, padre. Empiezan a mirarse algunas escenas y eso va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que se convierte en una adicción muy fuerte. Y es una adicción de las más fuertes que hay, padre, el hecho de ver pornografía. Incluso ahorita vamos a leer precisamente a una periodista que tú me mandaste un documento muy interesante, donde habla de cómo una persona de la farándula en Estados Unidos se volvió completamente adicta a la pornografía, padre. Sí, eso es importante, y la señora Glenda Umaña, que es una periodista costarricense muy conocida, encontró este caso y le ha ayudado a este artista a salir adelante, y creo que lo ha puesto como un ejemplo para que otros miren lo que puede suceder, las consecuencias de este mal de la pornografía para el que todavía cree que no es un pecado tan grande. El caso que habla el padre es de Mar Saling. Tiene problemas, ella cuenta, con la justicia. Su ahora exnovia lo ha denunciado por violencia sexual. Ella plantea que el actor estadounidense de la serie Glee fue detenido luego que se encontraba con cientos de imágenes de pornografía infantil en su computadora. ¿Será Saling uno de esos monstruos producto de los efectos de la sobreexplotación y saturación de la pornografía durante la adolescencia? Ella plantea que en Estados Unidos 7 de cada 10 estudiantes de secundaria se han expuesto accidentalmente a la pornografía en Internet. Según especialistas, nos sigue contando, en los próximos 5 a 10 años, este tipo de prácticas se habrá convertido en una epidemia. La pornografía es como la heroína, captura las almas y puede destruir las vidas, a la vez que es muy difícil de tratarla, porque quien sufre esta adicción no quiere reconocerlo, pone en riesgo no solamente a su propia persona, sino a la familia y a sus propios compañeros de trabajo. En una entrevista nos sigue contando, antes de ser ejecutado, un asesino de 31 mujeres declaró: con mi muerte protegen a la sociedad de mí, pero hay muchos más adictos a la pornografía y ustedes no están haciendo nada al respecto. Entonces ella plantea que los psicoterapeutas lo han advertido, no importa si el presidente de una empresa o el mejor físico, matemático, abogado, un trabajador de construcción, cualquier persona,
un joven de 15 años, todos por igual están en riesgo de una desviación sexual por el abuso de la pornografía. Esto provoca, dice ella, conflictos en la pareja, disminución de la capacidad de amar y de cierta forma deshumaniza la sexualidad. El material del libro, revistas o videos que anteriormente eran percibidos como inmorales o repulsivos, actualmente es aceptada en cualquier parte con solo presionar el mouse. En una sociedad, termina el artículo, donde cierto tipo de material pornográfico es legalmente difundido y la obscenidad no tiene límites, quienes deciden realizar este tipo de prácticas deben estar al tanto de las graves consecuencias. En especial, los padres de familia, los adolescentes no tienen idea ni entienden los riesgos a los que se están exponiendo. Ahí concluye ese artículo que me parece muy interesante, padre, porque narra perfectamente lo que es el problema de la pornografía y sobre todo que hay muchas personas en las cárceles, pero que necesariamente pues andan sueltos también muchas personas que tienen ese flagelo tan tremendamente fuerte, padre. Entonces es un flagelo que está afectando a todo tipo de personas, porque a veces pensamos que pues afecta a personas enfermas y creemos que eso solo a personas enfermas psicológicamente están involucradas en esto, pero nos damos cuenta que son luchas que llevan hasta personas de la farándula, personas de la televisión, personas que pueden ser hasta profesionales que están envueltos en estas situaciones. Entonces, incluso religiosos, sacerdotes, religiosas, que también necesitan trabajar estos asuntos. Entonces, todo el asunto de la pederastia que hemos visto recientemente, muchas veces se acusa al sacerdote y tal vez este sacerdote no ha trabajado esos traumas de la juventud desde que estaba en el seminario, nunca habló de ese tema con nadie. Entonces, ahí hay un ejemplo de algo que tiene que ver directamente con el sacerdocio, y como sacerdote de la misericordia voy a tener la oportunidad también de confesar sacerdotes que han estado involucrados en este tipo de situaciones y cómo darles unas vías de solución y abrirles el camino, decirles que pues Dios siempre es misericordioso y nos busca soluciones, que no podemos quedarnos ahí encerrados, porque muchas veces las personas que están adictas se sienten como que están en un barranco muy profundo y que les cuesta mucho para salir adelante y sienten que nadie los quiere, que están despreciados. Entonces, por eso este jubileo de la misericordia es muy importante. Es real, padre, y necesariamente cuando yo hago procesos de atención, inclusive con mi esposa, sobre esta adicción, se necesita un tratamiento específico, padre, no solamente con paliativos, simplemente con buenos consejos no se da, como tú bien nos lo advertías, sino que se necesita realmente una atención profesional, porque hay cosas ya de fondo que están ejerciendo bastante influencia. Yo sí recomiendo sobre todo la parte espiritual, padre, porque necesariamente ya se han abierto las puertas a un mundo espiritual muy fuerte, a un mundo donde toda la parte del mal hace su presencia de una manera muy fuerte. Y sí se necesita recurrir a todos los elementos espirituales que conocemos, como empezando por la oración, el encuentro con Jesús sacramentado, el hecho de estar permanentemente en grupos de oración, pero de una manera mucho más asidua, y sobre todo que las familias, padre, empiecen ellos a unirse en su parte afectiva, empiecen ellos a reconciliarse como familia, como pareja, porque esto no simplemente es para darle un buen consejo al hijo, sentarlo, decirle, mi hijo, eso está mal hecho, porque eso, mire que usted está haciendo un daño. Eso no funciona de esa manera. No es tampoco de una vez quitarle el televisor o el internet, porque los niños son muy hábiles y lo van a encontrar en el colegio, con los amigos, en la casa de un amigo, sino que tienen que estar en un constante cambio, empezar a reestructurar su parte moral al interior de la familia, padre, porque lo contrario va a ser algo que les va a generar tantos conflictos de una manera muy marcada, padre. La familia es fundamental y el encuentro familiar es fundamental. Entonces la sanación de la familia en todas estas heridas es muy importante. A veces pues también he tocado casos de parejas que
por ejemplo, que las mujeres tienen un trauma porque cada vez que sus esposos tienen relaciones sexuales con ellas creen que están cometiendo un pecado, porque así les enseñaron en su familia cuando eran niños. Y entonces a veces también traen heridas de abuso, a veces de sus propios padres o familiares que los abusaron cuando ellas eran niñas. Y entonces cada vez que su esposo tiene relaciones sexuales con la esposa, vuelven a revivir ese trauma como nunca lo han platicado y no lo han sanado. Entonces esas son experiencias que a mí me han tocado en la confesión y que también los he referido a la consejería psicológica y también a lo que es grupos de oración y experiencias de retiro para que vayan sanando esas heridas. Sí, padre, fíjate que a nivel de la relación de pareja en la parte íntima se presentan a veces situaciones bien aberrantes. Por ejemplo, el hecho mismo que el hombre ve pornografía y hace que la mujer tenga comportamientos que ya nunca había tenido y la empieza de una u otra forma a prostituir en la relación de pareja, y eso afecta mucho y eso necesariamente va a repercutir también en los hijos. O el hecho que tengan que estar mirando pornografía para poder tener una relación sexual, o lo que hablábamos el programa pasado, padre, donde los papás llevan a los hijos a ver películas pornográficas o los llevan allí a esos sitios con prostitutas para que los hijos desarrollen o despierten su sexualidad, y lo que hacen es un daño impresionante, ¿no es cierto? Sí, por eso los papás deben ayudar a los hijos, pero ellos mismos primero deben ser ayudados. Entonces, por eso los retiros de pareja son muy importantes, no solamente prematrimoniales. En muchas ocasiones los retiros prematrimoniales son muy acelerados y este tipo de situaciones no se tocan en los retiros. Se deja más como... Pero ya cuando están casados es cuando salen estas situaciones, y entonces ahí es donde deben profundizar y ahí es donde es importante. Por eso los retiros matrimoniales, como los encuentros matrimoniales, los retiros de parejas, para ayudar en estas situaciones difíciles. Sí, padre, eso es efectivo, el hecho de buscar como pareja ayuda. Nosotros participamos constantemente de encuentros, y aunque nosotros dirigimos los encuentros, nosotros empezamos a ver cosas que en nuestra propia vida no hemos podido trabajar, y a pesar de que somos psicoterapeutas frente a la parte familiar, necesariamente hay situaciones que constantemente debemos estar como limpiando de nuestro corazón, porque son heridas que están allí y que han marcado mucha fuerza. Voy a decir 4 cosas importantes para tratar de atender bien ese problema de la pornografía frente a lo psicológico. 1, pues necesariamente es la parte de desviar la atención cuando se tiene esa obsesión, porque es una parte obsesiva, y es hacer ejercicio. El ejercicio ayuda bastante porque es una idea obsesiva la que se tiene en la mente. El segundo es adoptar una ética en el comportamiento y empezar a involucrar más valores. Por ejemplo, la honestidad misma, el hecho de poder referir a alguien que se tiene un problema. El tercero es hacer una lista de métodos de prevención. Por ejemplo, empezar a decir, si yo empiezo a ver televisión o ver internet y empiezo a ver pornografía a partir de las 10 de la noche o 11 de la noche, entonces voy a hacer prevención, que a esa hora no voy a estar haciendo eso, sino más bien me voy a acostar más temprano, o voy a asumir otra actitud diferente, o prefiero leer un libro o ver una película que me distraiga para no tener eso. Y lo más importante, lo que decíamos, es el buscar la parte espiritual, padre. Son como 4 elementos bien claves para tratar de ayudar a las personas a quitar ese comportamiento obsesivo. De todas formas, los comportamientos obsesivos, yo hice un video muy interesante que se llama Mirada Neuropsicofisiológica del Menor Infractor, y habla precisamente de cómo una idea obsesiva se implanta en el cerebro, y necesariamente para poderla quitar se tiene que recurrir a otra idea, y para implementar esa idea se necesita un comportamiento constante y reiterativo para que esa idea desaparezca. Yo creo que tú has escuchado, padre, que si uno hace algo por 21 veces o 24 días o 24 veces de manera reiterativa, ya se convierte en un hábito, y eso es una estrategia muy buena.
Entonces incluso hemos diseñado se llama una línea base, por ejemplo, de que todos los días voy registrando mi comportamiento nuevo. Por ejemplo, no ver pornografía. Entonces voy registrándola y asumo otra actitud diferente, como por ejemplo leer un libro en ese momento, y todos los días lo voy registrando por 21 días o 24 días. Y al cabo del tiempo ya se ha generado en mi cerebro una nueva idea y una nueva, se llama red neuronal, y eso hace que ese hábito se adquiera. No sé si tú has escuchado eso, los 21 días, padre. Sí, y lo he escuchado de distintas maneras, incluso hasta realizar un diario espiritual o un diario de decir, bueno, he luchado contra estas fragilidades de esta manera y esto me ha ayudado. En algunas ocasiones es bueno tener una persona con la cual confrontar y hablar del asunto, a la cual se tiene confianza el director espiritual o otra persona que ha luchado con eso en el pasado y que puede ayudar a esta persona a salir adelante. Entonces lo que es ese diario ayuda mucho, y de alguna manera pues durante esos 21 días llevar ese esquema de lo que yo estoy realizando, ¿verdad? Esta es la fragilidad que yo estoy luchando, y esto es pues las acciones que yo estoy realizando. Entonces así, de esa manera, pues se va a tener alguien para que fuera de mí también esté pendiente de lo que yo estoy realizando, porque se habla que las personas que están adictas, como sucede en los alcohólicos anónimos, necesitan un padrino, necesitan una madrina, alguien que esté cerca de ellos y los acompañe. No quedarse así, porque es una adicción muy fuerte que puede regresar en cualquier momento. Y si regresa con mucha más fuerza, porque eso también está escrito, que cuando el mal ve, limpia la casa, va y sale a recorrer otros lugares, y si no encuentra dónde entrar, vuelve, y si uno está abierto a eso, nuevamente ingresa con 7 demonios más poderosos. O sea que la recaída es mucho más fuerte. Entonces, lo que tú estás diciendo es real, padre. Y necesariamente sí se necesita alguien que a uno le esté ayudando. El hecho de llevar un diario también a uno le ayuda bastante. Y hay otro consejo que nosotros hemos dado y hemos implementado en la intervención, es el hecho del solo por hoy, como lo hacen en los Alcohólicos Anónimos. El solo por hoy hace que yo no esté pendiente de un objetivo a largo plazo, sino al menos el día estar pendiente, como dice la palabra. O sea, no te preocupes por el día de mañana, sino mira las aves del campo, quién les da de comer, y mira los lirios del campo, quién los viste. Entonces no te preocupes tanto por el mañana, sino solamente por el hoy. Y otro pasaje que es el de Romanos 12:2, que es: cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Y cambiar la manera de pensar implica empezar a asumir comportamientos diferentes, empezar a asumir una actitud diferente en nuestra vida. Entonces el cambio de actitudes se basa también en cambio de pensamiento, en cambio de las rutinas que se realizan en la vida. Y yo pienso también en un plan de vida espiritual, incluyendo la lectura espiritual. Por eso en muchas ocasiones pues yo les recomiendo a las personas que lean la vida de un santo durante un mes, un libro o en un video de la vida de un santo, y que luego me digan qué aprendieron de los ejemplos de ese santo, y que busquen un santo que tiene que ver con la lucha que ellos están viviendo, como ese santo logró salir adelante. Entonces creo que eso es muy importante, que reconozcamos que esa lucha espiritual es necesario tenerla, la oración, la dirección espiritual, el rezar delante del Santísimo Sacramento, el acudir a los sacramentos, el tener la dirección espiritual frecuentemente, y lo que es la terapia psicológica, y todo esto combinado. En algunas ocasiones también los grupos de apoyo son muy importantes. Entonces, estas son ideas que yo les doy a las personas que están en adicción, que no es suficiente con la confesión, porque el sacerdote no tiene una varita mágica para cambiar la adicción cuando le da la absolución. Claro, Sabemos padre. que Dios perdonó el pecado, pero está buscando que el pecador, como Jesús les decía a todos, no vuelvas a pecar.
Y de todas formas nosotros estamos dando consejos como tal, y el consejo a veces resulta inútil porque lo cierto es que cada problemática es particular. O sea, estamos dando como generalidades, pero lo cierto es sí buscar ayuda, porque la ayuda sí es fundamental. Ayuda de personas que realmente le puedan ayudar, no de personas esotéricas o personas agoreras, como dice la palabra, porque eso no les va a ayudar de nada, antes los van a hundir peor. Y hay algo a nivel espiritual, Padre, que me parece importante, y es el ayuno, porque el ayuno, ¿cómo causa dificultad hacerlo? Y hay formas de ayuno muy particulares. Te voy a contar un caso, me pareció muy chistoso. Nosotros fuimos de campamento con un grupo del trabajo, y entonces estábamos más o menos 3 personas sentadas alrededor de la fogata y estábamos preparando la leche cortada. Yo no sé cómo le llaman ustedes allá a un dulce que uno empieza a hervir la leche cortada y es muy rica. Uno le echa azúcar y se va hirviendo. Y es un dulce muy rico y tradicional aquí en Bogotá. Y resulta que yo estaba haciendo ese dulce y vi que venía un compañero mío con su esposa y sus hijos, y entonces pensé muy dentro de mí, dije, este dulce se lo van a comer todos ellos y no me van a dejar nada para mí. Entonces me puse muy molesto y sentí una rabia muy fuerte. Y cuando lo iba haciendo dije, pero Dios mío, ¿qué es lo que me está pasando? Dije, voy a ayunar. Y dije, no me voy a comer absolutamente nada y se los voy a dar todos a lo que me corresponde a mí, se los voy a dar a ellos para que ellos lo disfruten, y yo no voy a comer porque el cuerpo mío no me va a dominar. Y fue muy chistoso porque ellos llegaron, Padre, y cuando ya terminé el dulce lo repartí a todos ellos, y este señor me dijo, qué pena, Rafa, a mí no me gusta, me hace daño el dulce, cómetelo tú. Me sorprendió, ¿sí ves? Pero lo particular es que yo combatí en ese momento algo que para mí era impulsivo, y hice una forma de ayuno, porque eso es ayunar, Padre, es sacrificar algo que a mí me gusta, dándoselo a la otra persona que yo tal vez estoy rechazando. Y los ayunos son muy importantes, Padre. Me parece tan importante, por ejemplo, cuando tú hablabas lo de ese muchacho que a las 3 de la mañana vio, por ejemplo, esas películas satánicas, y tú decías que el mal hace eso porque él hace lo contrario. Jesús muere a las 3 de la tarde un viernes, y Satanás en la noche, en la oscuridad, a las 3 de la madrugada es cuando más ejerce su influencia. Por tanto, cuando uno tiene esa tendencia, Padre, de hacer algo malo, hay que sacrificarlo, y se sacrifica con ayuno. El ayuno, ¿cómo es de importante, Padre? No sé si tú has tenido experiencias de personas o en tu propia vida de cómo el ayuno ha ayudado realmente a combatir cosas del cuerpo y cosas del mundo. Sí, pues en muchas ocasiones las personas piensan en ayuno solamente en la época de la Cuaresma, porque es cuando está mandado por la iglesia. Pero en muchas apariciones de la Virgen, incluyendo en Medjugorje, ella está aconsejando que se ayune todos los días miércoles y viernes de cada semana, y dice ayunando por los pecados personales y también por los pecados comunitarios. Y dice pues que en la medida de lo posible las personas que están completamente sanos, que hagan un ayuno a puro pan y agua, desde la mañana hasta mediodía, que solo hagan una comida al día. Entonces, ese es el consejo que se dan en las apariciones, y esto se repite en Lourdes, en Fátima, y muchos atestiguan que incluso San Juan Diego ayunaba frecuentemente, y que por medio de eso era como muchas sanaciones venían a través de cuando él oraba por los enfermos debido al ayuno que realizaba. Y sabemos de tantos santos que hablan del poder del ayuno, y Jesús dice en el Evangelio que hay ciertos demonios que solamente salen con ayuno y oraciones. Sí, Padre, hay comunidades religiosas, conozco por ejemplo la de los franciscanos menores. Ellos tienen por regla el ayuno los viernes, prácticamente no a las 3 de la tarde, sino el ayuno el día viernes siempre, y en Semana Santa hacen unos ayunos muy fuertes, y he conocido personas que hacen ayunos ya en comunidades ya bien fortalecidas a nivel espiritual, donde hacen ayunos muy marcados. Pero no solamente es el hecho de aguantar hambre, como dicen algunos, pero hay que aguantar hambre, no. El ayuno es sacrificar algo que a mí me cause dificultad, porque no solamente es el ayuno del alimento, sino también el ayuno de la televisión, el ayuno de, por ejemplo, en las relaciones de pareja me parece tan importante cuando se lleva una relación inadecuada, Padre.
cuando se tiene, por ejemplo, la parte sexual como un ídolo en la relación de pareja, el ayunar en la parte sexual es cómo es de importante y se trasciende tanto la sexualidad en eso. Nosotros cuando hacemos psicoterapia de pareja hablamos sobre el ayuno sexual y cómo es de hermoso y cómo les ayuda a trascender, porque no ven la relación de pareja simplemente en el acto sexual, sino ya empieza a trascender el amor allí presente. Y eso es una forma de combatir realmente ese flagelo de la pornografía, padre. Sí, y en muchas ocasiones por eso los grupos de oración ayudan tanto. Las comunidades religiosas, sobre todo contemplativas, hay muchas religiosas que se dedican a orar por los pecadores y las personas que están más lejos de Dios para que se acerquen al sacramento de la confesión. Y yo creo que en este año la misericordia es muy importante, que los primeros que van a ser recibidos a través de esta puerta de la misericordia son aquellos que se sientan más lejos de Dios, son los primeros que deben pasar por esa puerta de la misericordia, ¿verdad? No como aquellos que se consideran santos, pero la Iglesia está buscando, dice el Papa Francisco, a todos los pecadores que se acerquen a ese trono de la misericordia, que es el sacramento de la confesión. Escuchaba en estos días, padre, un testimonio, en una predicación escuchaba lo más de hermosa, cuando tú hablas básicamente del uno congregarse como de importante, porque esa persona decía que él practicaba el ciclismo y que ir de una ciudad a otra se demoraba más o menos unas 2 horas a 3 horas en bicicleta, y él solo hacía 3 horas en bicicleta, pero alguna vez lo invitaron a un club de ciclismo y estando con el grupo, él las 3 horas las redujo como a 2 horas y media, o sea, se estaba reduciendo media hora, y después con mucha más práctica alcanzó a llegar a casi 45 minutos de tiempo ganado por estar trabajando en grupo. O sea que cuando uno tiene una problemática como esta que estamos hablando de la pornografía, y no solamente de ella, sino todo lo que conlleva, como dijimos al principio, la pornografía, necesariamente sí es importante uno buscar ayuda. Y qué hermoso como tú nos alientas y nos invitas a estar congregados. ¿Congregados qué quiere decir? Que vayamos a un grupo de oración, que nos congreguemos en una iglesia, realmente que seamos no solamente esos oidores, como dice Santiago, sino hacedores de la palabra, no simplemente ir a calentar banca el domingo, a escuchar la predicación del sacerdote, ir a comulgar y ya creemos que con eso es suficiente, sino empezar a hacer una vida de oración, una vida de santidad, y se hace cuando nosotros nos congregamos, porque los demás nos van a alentar realmente a seguir adelante frente a esas dificultades que se nos van presentando, Padre. Entonces ya estamos llegando prácticamente ya al final del programa, Padre. Muchas gracias. Ya te toca un trabajo fuerte de aquí para adelante este año de la misericordia con ese encargo que te va a hacer el Papa. De todas formas, muchas gracias por tu presencia y sé que muchos oyentes van a estar muy agradecidos con todo lo que tú nos aportaste, lo que se dio hoy en el programa. Así es, y que Dios los siga bendiciendo. Yo les aconsejo que aconsejen este programa a otras personas que ustedes creen que necesitan escuchar. Entonces por eso está disponible para que después los vuelvan a escuchar y lo transmitan a cualquier persona en este año de la misericordia también. Y ahora yo les voy a dar la bendición de ese Dios que es misericordioso, que nos acompaña, que nos guía y que nos perdona, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre. Amén. Amén, Padre. Muchas gracias de verdad por tu bendición y muchas gracias por siempre estar allí alentándonos y ese ministerio tuyo tan hermoso que es de transmitir la palabra a través de estos medios radiales. Y les recomendamos que este programa lo pueden escuchar en YouTube, allí lo encuentran como con el nombre de mi esposa o el mío, Mónica Irene Ospina o Rafael Aníbal Cortés, y el nombre del programa se llama Pornografía, el problema que tiene en las familias. Y entonces, o con el nombre también del padre Roberto Mena, lo encuentras fácilmente. Son 2 programas que hemos hecho muy hermosos. Bueno, que Dios los bendiga pues a todos ustedes, recibiendo la bendición del Padre. Muchas gracias de verdad, Padre, desde allí, desde Maryland, ¿verdad? Me dijiste que ¿dónde estás? Sí. Un fuerte abrazo para ti Es. Y para todos los oyentes. Así es, muchas bendiciones para todos y que sigan pasando un año de la misericordia en que Dios nos da ese su abrazo
en Jesús, que es el rostro misericordioso del Padre Celestial. Y a nosotros pues también nos pueden encontrar también en las redes sociales si necesitan alguna inquietud, si necesitan que nosotros los orientemos, no está de más. Somos psicólogos y con mucho gusto estamos allí consagrados en un ministerio de restauración familiar. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Hasta luego.